que tú conoces nuestros corazones, tú conoces, Señor, nuestro ser, Padre, más, Señor, Señor, que nos des, Señor, sabiduría, que nos des entendimiento, Señor, en esta tarde, Señor, para comprender, Señor, tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, lo que quieres, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, instruye, porque tú conoces, Señor, que aún, Señor, nos falta mucho, Padre. Pero enséñanos, Señor, como tú lo quieres, Señor, y como tú quieres, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, aprendamos, Señor, porque, Señor, tú eres, Señor, el maestro, Padre, y tú eres, Señor, el que enseñas a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, Señor, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, Padre, sabiendo, Señor, que tú eres, Señor, el que nos da la sabiduría y el entendimiento, Señor. Ponemos esta clase, Señor, en tus manos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Tenemos aquí, pues nuestras dominicales y tenemos nuestra clase del día de hoy, que es el carácter cristiano y la misericordia. Creo que nos los mandó nuestra hermana y no sé si ustedes puedan, no sé cómo lo tengan en el celular, no sé cómo los tengan para ir viendo los puntos que vamos a ir viendo y vamos a ir, ¿verdad? Que el Señor nos vaya enseñando, ¿sí? Y nuestros versículos vienen siendo Lucas 10 del 25 al 37. Si ustedes tienen ahí su Biblia, podemos abrirla para que vayamos cada uno de nosotros viendo qué es el que el Señor quiere decir, ¿verdad? Bueno, como decíamos, aquí en nuestra dominical tenemos nuestra clase de hoy, que es el carácter cristiano y la misericordia, ¿verdad? Tenemos nuestro objetivo y tenemos los puntos que vamos a tratar. Y como yo le decía, nuestra base bíblica viene siendo Lucas 10, 25 al 37. Nuestro objetivo es comprender la demanda divina de la misericordia correspondiente a los creyentes y apreciar la actitud misericordiosa que amerita el haber sido perdonados por Dios y aplicar a la conducta cristiana y practicar la misericordia. Son 3 puntos que el Señor nos da en nuestro objetivo para poderlos ir desarrollando y que el Señor sea el que nos dé la sabiduría, como les decía. Dice, el carácter cristiano y la misericordia. Si nosotros desde ahí empezamos a ver qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, qué es lo que el Señor demanda de nosotros, primero dice el carácter. ¿Qué tipo de carácter tenemos cada uno de nosotros? ¿Cómo nos consideramos en carácter cada uno? Nosotros somos amados, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos pueblo adquirido por Dios y nación santa, pero ¿qué carácter tienes tú ante los demás? ¿Qué carácter tienes ante tu familia, ante tus amigos, ante la iglesia, ante los que te rodean? Porque muchas veces nos ponemos a pensar y nos podemos a meditar y podemos ver simplemente el carácter. Perdón, hermana Chio, es que por el eco quise silenciar a los demás, pero creo que te silencié a ti. El tuyo es el que dice Rocío, ¿no? Solicitar para reactivar el audio, ya lo puse. Ay, auxilio. Mi Chio, ¿tú le puedes poner allí tu micrófono? Porque ya no me deja. A ver, ¿ya? Ya me yo. Gracias. Bueno, entonces nada más hay que checar que apaguemos nuestros micrófonos. Sí, creo que ya lo tenemos apagados, ¿no?
¿Sí? Bueno. Entonces yo creo que levantamos nuestra mano y dejamos el lugar al que quiera participar, para que así no se oiga tanto eco y podamos participar todos. ¿Sí? Decíamos el carácter cristiano y la misericordia. Y preguntábamos, ¿qué carácter tienes tú como cristiano? ¿Qué carácter tienes como ser humano? Porque muchas veces nos cambia el carácter, ¿sí? Nos cambia el carácter, como yo les decía, cuando estamos en casa, cuando estamos con los hermanos, cuando estamos con los amigos, cuando estamos en otros lados nos cambia el carácter. ¿Y qué carácter Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros? Por eso aquí nos lo está diciendo nuestra lección, el carácter cristiano. Tú como cristiano, nosotros como cristianos, ¿qué carácter podemos tener? ¿Alguien me puede decir qué carácter debemos de tener cada uno de nosotros? A ver, no sé quién levantó su mano. Yo, Sí, Yo, hermana. pero pues tener el carácter de semejarnos a Cristo, ¿no? Esa debe ser como nuestra meta, yo creo. Yo creo que debería de ser nuestra meta, no como se debería ser, debería de ser nuestra meta el carácter de Cristo. Si nosotros vemos qué carácter tuvo, sí, hermano Jorge. ay, perdón. Pues es que ya la interrumpí, pero iba a entrar a enunciar cosas que sé, aunque no son concretamente, yo creo que todas. Iba a empezar diciendo un carácter manso, hay que tener mansedumbre, hay que ser humilde. Y esas las enuncio primero porque básicamente son de las que más padezco, ¿no? Muchas veces me pregunto a mí mismo cómo no es posible generar estos cambios. La verdad es que me cuesta demasiado trabajo, pero básicamente son las primeras que enuncio porque son con las que más batallo. Eh, Tener un carácter manso, ser humilde, ser sencillo, ser amoroso, es decir, si uno se ama a sí mismo, es capaz de amar a los demás, de ser tolerante, de ser, tener misericordia. En fin, yo creo que básicamente son todas aquellas buenas cualidades que puede tener el ser humano. Alguna vez dilucidé con la pastora Paula porque le decía, es que a lo mejor un carácter fuerte, un carácter recio, un carácter enérgico, pues puede ser bueno para el reino, ¿no? A veces hace falta. Yo parafraseaba, yo trataba de vender mi idea. La verdad es que solo nos engañamos, o sea, solo queremos poder encajar sin cambiar actitudes, ¿verdad? Pero no, realmente todo lo que yo decía, al final la misma palabra me lo revela y me dice, no, no es así. Y pues ya la dejo porque me he hecho unos choros. No está bien, hermano. ¿Quién otro tendría otra opinión de cómo sería el carácter? Ya lo dijo el hermano Jesús, como decía nuestra hermana Adi. Pero por eso yo le preguntaba qué carácter debemos de tener y qué queremos cada uno de nosotros al estar en Cristo. Porque yo creo que el carácter de antes que teníamos no es el mismo que tenemos el día de hoy. Y lo podemos ver. Por eso yo le decía, nuestra lección dice, el carácter cristiano y la misericordia. Y nuestros objetivos que vienen siendo tres, que son muy, muy importantes, que nos está enseñando a través de la palabra. ¿Alguien más que quiera decir algo del carácter que tienen uno, del carácter que el Señor demanda o que ustedes opinan? ¿Nadie? ¿Ya lo dijo todo mi hermano? ¿Y Adi? ¿No, hermanos? Bueno, y si nosotros nos preguntáramos, cada uno de nosotros, ¿qué carácter tengo el día de hoy al estar en Cristo? ¿Cuál sería nuestra respuesta?
tomando nuestro carácter anterior del viejo hombre, como dice la palabra. ¿Qué carácter tendrías tú? ¿Qué carácter tienes? ¿Sigues siendo como antes? ¿O tenemos las características de nuestro Señor Jesucristo? A ver, hermanos, estamos en clase, dijimos que íbamos a participar, estamos en clase y podemos desenvolvernos un poquito más. ¿Sí, hermano? ¿No? Sí, Adi. Pues estamos en proceso, ya sea modificando pues errores que sí nos damos cuenta que tenemos y también confiando en el Señor, ¿no? Y que también es parte de nuestro carácter. Y creo que esto listo. Bueno, ahí vamos, digamos, ahí vamos, proseguimos a la meta. Sí, ¿verdad, hermano Jorge? Sí, yo hago una retrospectiva y entiendo que no soy la antigua persona. Bueno, ni siquiera soy la persona de ayer. Definitivamente todo el tiempo se suceden cambios. Creo que hay tres factores fundamentales para determinar, estar conscientes de quiénes somos, en este caso, quién soy, en referencia a mi carácter. Y es la primera, hay actitudes, hay conductas que no tengo, que tenía antes de conocer al Señor. Eso es definitivo. Creo que ese encuentro, el conocerlo, me ayudó a generar pactos y de ahí generar cambios. No todos los que quisiera, pero sí hubo cambios importantes. La otra, las cosas que creo que nos mantienen en cierto carácter, es el ambiente. Definitivamente el ambiente influye demasiado en quiénes somos. La segunda es la palabra, cómo la palabra nos puede redarguir, cómo la palabra se nos puede revelar y empezar a generar cambios, empezar a generar conciencia y y la otra es la capacidad para respetar nuestros pactos o nuestros acuerdos, ¿no? Es decir, tener el deseo ferviente de agradar al Señor. Creo que de alguna forma esto define en el momento actual el carácter que presentamos. Eso se me viene ahorita. Ok. ¿Alguien más, hermanos? ¿Ya nadie más? Hermanito Enrique. Hermana Mari. Sí, Julio. Hola hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Fíjense que rápido les comento algo. Sí, al final no somos, o en lo personal no soy el mismo de ayer o de antier, pero hoy me tocó presenciar a un coche de distancia, una situación que como el carácter no es aquella persona que se cree o se dice más fuerte. Dos automovilistas, uno no dejó pasar al otro, se emparejaron, se baja uno del coche y me tocó estar así atrásito de ellos. Se le cierra, se baja uno, va, le echa bronca al otro y el otro saca un líquido, quiero suponer que era para los ojos, y se lo empieza a rociar, ¿no? Y ya el otro no le queda más que irse a su coche y el otro se arrancó y se fue. Entonces yo ahí me ponía a pensar, si alguno de los dos hubiera traído otra arma, o un arma ya sea punzocortante o de fuego, yo creo que sin ningún temor, sí le hubiera metido un susto al otro, ¿no? Entonces, el carácter al final nos puede llevar, si no somos templados, si no somos mansos, si no somos también humildes, si también nuestro carácter no nos permite reconocer alguna falta, pues nos puede llevar a otra situación
más crítica que con la inicial que se desató alguna situación o alguna confrontación. Gracias. Sí, ¿verdad, hermanos? Muchas veces, pues nuestro carácter, como dice nuestro hermano, no nos ayuda mucho, ¿verdad? Hay veces que, pues también dice la palabra que podemos airarnos, pero no pequéis, ¿verdad? Y muchas veces nosotros a través de nuestro carácter, ¿qué es lo que pasa? Si viene alguna aflicción, algún problema, como decía, ¿quién sale? ¿Nuestro carácter cristiano de misericordia o nuestro carácter del viejo hombre? Y yo al leer versículo que nos daba el Señor, dice, Señor, ¿cuánta razón tienes y cómo nos conoces a cada uno? Porque quizás en los mínimos detalles sale nuestro viejo hombre. Simplemente en el matrimonio. Cuando alguien no está de acuerdo, ¿qué es lo que pasa? ¿Actúan como Cristo actuaría o actúan como el viejo hombre? Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta simplemente en casa, simplemente con los que están a nuestro alrededor, o como yo les decía, con su pareja, con los hijos. Si uno está enojada con alguien, llegan los hijos y ¿qué es lo que pasa? Nos preguntan algo y ¿qué sale nosotros? Ay, te estoy diciendo que te esperes, que esto, que el otro. ¿Y qué culpa tiene la persona de nuestro carácter que tenemos cada uno de nosotros? Por eso es muy importante aquí, como nos dice, el carácter cristiano. ¿Por qué? Porque si nosotros somos cristianos, hemos reconocido a nuestro Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él que demanda de cada uno de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Imitadores de Cristo. Y si nosotros nos pondremos o nos ponemos en el lugar de Cristo, ¿cómo actuó Cristo cuando estuvo en esta tierra? ¿Cómo fue su carácter? Nos lo decía nuestro hermano Jorge. Manso, humilde, reflejaba el amor, reflejaba la misericordia. ¿O alguna vez vieron o han leído que se molestó? ¿Que respondió mal? ¿Que actuó mal? No, sino que todo lo hizo con misericordia, con amor, enseñándonos a nosotros cómo debemos responder, cómo debemos de actuar, cómo debemos de estar. Pues yo le decía, el carácter cristiano. Y aquí tenemos y la misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo la podríamos ver la misericordia? ¿O cómo la entendemos cada uno de nosotros la misericordia? A ver, los que no han participado, ¿cómo lo podríamos entender? La misericordia. Para que de ahí nos vayamos a lo que el Señor nos está diciendo. El carácter cristiano y la misericordia. ¿Pero qué misericordia? ¿Cómo sería la misericordia? Sí, hermana Di. Yo lo definiría como ese sentimiento que como de condolencia o que también sufrimos de ver a una persona que sufre y queremos ayudar. ¿Y otra opinión? Sí, Gaby. El perdonar. Bueno, yo tengo así más la idea de que Cristo nos ama, es misericordioso con nosotros, está entrando el perdón. Es mi opinión. ¿Quién más? Sí, hermano Jorge. Ahorita como misericordia entiendo la tolerancia. Es decir, una cosa es ser generoso, bondadoso, y hay un sentimiento de afecto, hay un sentimiento de hacer el bien, pero creo que en la misericordia va más cuando alguien
no está alineado o alguien no ha actuado bien, lo primero que debe obrar es esto que yo mencioné ahorita de, ay, se me fue la palabra, ¿por qué se me fue la palabra? El ser tolerante, la tolerancia. Entonces, eso primero nos contiene, ¿no? Nos contiene a cualquier emoción de juzgar, de corregir, de hacer juicio, y nos doblega para poder tener empatía con el otro. Que esto es cuando, esta misericordia, si lo pusiéramos de otra forma, es cuando el Señor pues se toma, ¿cómo lo diré? Es cuando el Señor pues nos perdona, ¿no? Perdona nuestros malos actos, perdona nuestra mala vida, nuestras malas formas, y en esa misericordia, o sea, como en esa bondad, en esa empatía, el Señor nos perdona. Entonces, no va más por un sentimiento de bondad, sino siento que va más en un sentimiento de tolerancia y de empatía que permite ser considerado con otro, guardarle consideraciones, en lugar de castigarlo, de juzgarlo, nos ayuda a entenderlo y a proporcionarle como una segunda oportunidad. Ahí me imagino que esa es la misericordia. ¿Una más? A ver, hermano Juanito, ¿tú qué opinas? No te oyes, hermano Juanito. ¿Sí, hermano Juanito? No, creo que se salió. No, fíjate que sucede lo mismo, Chío, que estaba silenciado. Yo le quiero prender aquí, pero no puedo. Yo creo que tiene que ser Juanito. ¿Sí me escuchas? Sí, ya te escuchamos, Juanito. A ver, ahora sí. No escucho. Sí, Juanito, sí te escuchamos. No te escucho. Wow. Bueno, a ver qué te dice la hermana Guilla ¿me ahí. escuchas? Sí, te escuchamos. No escucho. La misericordia es cuando Dios nos levanta, nos toma en sus brazos, nos sana y nos venda nuestras heridas. Ahí entra lo de nuestra clase, ¿verdad, hermano? Lo que vamos a ver a través de nuestra clase. A ver, hermana Fanny. No entiendo. Bueno, yo entiendo por lo que es la misericordia es podría ser bueno, ser compasivo y ayudar. Más o menos con lo que dice nuestra hermana Adi, ¿no? Ayudar al necesitado, ayudar al prójimo, ¿no? Como nos lo dice nuestra clase de hoy, ¿sí? Nos dice misericordia de un cristiano, la misericordia del cristiano es el perdón que Dios nos ha dado de nuestros pecados y es un atributo que Dios tiene, ¿sí? Que es la misericordia y es que cada uno de nosotros debemos de
tener. Este es uno de los atributos que el Señor tiene, que es misericordioso, ¿sí? Por eso nos dice el carácter cristiano y la misericordia, ¿sí? Y si nosotros ya vimos qué es el carácter, qué es la misericordia, el perdón de nuestros pecados, ¿sí? La misericordia que el Señor nos ha dado a través del sacrificio que Él dio por cada uno de nosotros. Ahora vamos a entrar a nuestros versículos que tenemos, que les dije que son Lucas 10 del 25 al 37. Y nos dice Lucas 10, 25, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredará la vida eterna. Aquí empezamos. Dice que un intérprete de la ley, alguien que conocía las escrituras, se levantó y le preguntó al maestro. Dice, así le preguntó que qué necesitaba para heredar la vida eterna. ¿Sí? Y nos dice el 26, y él dijo, que está escrito en la ley, como la lees. Si nosotros, el Señor nos preguntara a cada uno de nosotros, ¿qué está escrito en la ley? Aquí nos está hablando primero de la ley, nos está hablando de los 10 mandamientos, nos está hablando de lo que Dios dio a través de Moisés al pueblo de Israel. Y cada uno de nosotros sabemos los mandamientos. Por eso le dice aquí, y él le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y qué estaba escrito en la ley, hermanos? ¿Qué está escrito en la ley? Ya les dije, los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos que nosotros debemos de tener? ¿Cuáles serían los 10 mandamientos, hermanos? Por aquí le está preguntando y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito, hermanos? Veamos, pensemos qué está escrito. ¿Qué está escrito, hermanos? ¿No sabemos los 10 mandamientos? ¿Lo tenemos que estudiar? Por aquí lo dice desde Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquí, ¿qué estaba haciendo? Probando al maestro, diciéndole. ¿Por qué? Porque él conocía la ley, él conocía la palabra, pero él le dijo, ¿qué está escrito? ¿La conoces? ¿Qué está escrito? ¿Cómo la has leído? ¿Qué está escrito, hermanos? Los 10 mandamientos. Yo creo que no lo sabemos. A ver, hermana Fanny. Bueno, sí, el no robar, no codiciarás la mujer de tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Qué otro mandamiento? ¿Lo puedo buscar? A ver, hermana Gaby, ayúdale, hermana Fanny. Bueno, la palabra nos habla de 10 mandamientos. Los primeros 2 principales, tal cual, es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar a nuestro prójimo, porque si no amamos a nuestro prójimo, no amamos a Dios. Muchas veces nos hemos puesto a analizar, nos hemos puesto a pensar y decimos, de los 10 mandamientos, los 2 primeros, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y de ahí siempre hemos visto y hemos oído que quién ha cumplido 2 mandamientos.
Y los que han estado en clases y en cursos, hemos visto cómo se cierra todo en solamente 2 mandamientos. ¿Sí? Y aquí el 27 dice, aquel respondió y dijo, Ya sé cómo eres. amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda ese no tu es el alma tuyo, y Carlos, con porque todas te tus estoy dando fuerzas más de la y con mitad y toda tu viene. mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Sí oímos, hermano? Dice el 27, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí el Señor le está dando la respuesta y le dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Como yo le decía, ¿quién lo ha hecho? ¿Quiénes lo hemos hecho? ¿Quién hemos hecho estos 2 mandamientos? ¿Sí? Y dice el 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuántos de nosotros nos justificamos? ¿Cuántos de nosotros ponemos peros como él lo hacía? Y como le dijo al Señor, ¿quién es mi prójimo? Yo no conozco quién es mi prójimo. ¿Cómo voy a hacer misericordia? ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo lo voy a hacer? Si no conozco ni quién es mi prójimo. Nosotros sí conocemos quién es nuestro prójimo. Sí, hermano Jorge. Bueno, algo importante, solo es una precisión. Dentro de los 10 mandamientos no están estos 2 que estamos mencionando. Aquí estamos mencionando el gran mandamiento, que es el primero que se menciona, y el segundo lo recalca nuestro Señor, de amar a nuestro prójimo. Me refiero porque hace tiempo cuando leí el gran mandamiento me pareció piedra angular de todo lo que está escrito, ¿no? Precisamente aquí hay una conversación un poquito más profunda. El Señor y esta persona coinciden en un punto y pues la ley es muy amplia. La ley la vamos a encontrar pues básicamente en Deuteronomio. Es como que lo más integrado, lo más integral. Y pues efectivamente cumplir la ley es muy difícil, ¿no? Yo al menos no he matado, ahí la llevo de gane, ya cumplí uno. Y creo que algunos otros, ¿no? Sí, definitivamente. Pero aquí no hay pecado chico ni hay pecado grande. Definitivamente todos están por lo mismo. Entonces no nos puede sorprender que una mentirita blanca sea del mismo tamaño que el homicidio. Por eso es que es difícil, ¿no? Es difícil ser salvo conforme a la ley. Encontrar la salvación conforme a la ley. Es muy, muy difícil, tal vez imposible. Se requeriría tal vez estar aislado de la sociedad y probablemente esa falta de interacción nos pudiera ayudar mucho. Pero como lo mencioné hace rato, creo que el ambiente es el que va determinando nuestro carácter y es el que muchas veces nos empuja, nos da estos pequeños empujoncillos a no solo ser tentados, sino a culminarlo en un pecado, ¿no? En una transgresión. Pues básicamente quería puntualizar eso, o sea, como hacer una pequeña, ay, se me van las palabras, quién sabe qué traigo hoy, pero sí, remarcar un poquito esa parte, ¿no? Ajá. Sí, hermano. A ver, otra pregunta, otra respuesta, digo. ¿Alguien tiene otro punto de vista a través de nuestra lección? A través de la justificación, a través del prójimo. ¿Alguno no sabe quién es su prójimo? A ver, hermana Mari. No se oye esa, hermana Mari.
No te oyes. Amén. Pues el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, ¿no? Que Él claramente dijo que Él no vino a que la ley fuera quitada, sino vino a confirmarla, ¿no? Entonces, si nosotros vivimos por ley, pues no somos salvos. Ahora tenemos la misericordia del Señor, que vivimos por gracia. Si nosotros en verdad tratamos de amar a nuestro prójimo, porque como lo decía, ¿no? Pues es muy difícil amar a tu prójimo. Yo creo que el Señor nos ha dicho que debemos de ser imitadores de Él, ¿no? Nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo, pero si nos tomamos de la mano del Señor, el Señor es el único que nos sostiene y nos ayuda a amar. Y yo creo que lo importante es que le pidamos a Dios que lo amemos a Él, para que Él nos enseñe a amar a nuestro prójimo, ¿no? Respecto a lo que decía el hermano Jorge, me vino a la mente cuando la hermana Paulita nos dio un tema donde hablaba del ayuno del alma. Entonces había comentarios y decíamos, ay, ¿cuál es el del alma, no? Él mencionaba que nos tendríamos que apartar de la gente del mundo, ¿no? Pero yo creo que aún así nuestro pensamiento, ¿no? Nuestro pensamiento es el que nos traiciona, porque aún estuviéramos encerrados, yo creo que tú piensas tantas cosas que tú le fallas a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que nosotros estemos delante del Señor pidiéndole que nos ayude para amarnos primero nosotros mismos, nuestra persona propia, ¿no? Porque a veces ni nosotros nos soportamos con nuestro carácter, a veces nos enojamos con nosotros mismos. Entonces, yo creo que la misericordia del Señor es tan grande que por su misericordia nos perdona, porque Él nos conoce. Nos conoce hasta el último pensamiento, el último sentir. Por su misericordia y su amor estamos aquí, ¿no? Que es una bendición, ¿no? Yo lo veo de esta manera y yo le he preguntado muchas veces al Señor, tú nos tienes así porque tú nos conoces. Tú nos conoces, Señor, y si nos hablas en esta tarde es porque Él quiere que aprendamos a ser misericordiosos, empezar por nosotros mismos, como lo decías tú, por nuestra familia, con nuestros hijos, con los que nos rodean, ahorita como los que nos reunimos, ¿no? Tener ese amor unos por otros, ¿no? Buscar a Dios y lo más importante, ¿no? Pues yo creo que es amar a Dios, ¿no? Si tú amas a Dios, Chío, yo creo que Él te enseña a amar, te enseña a ser misericordioso. Nuestro carácter es algo difícil, pero el Señor lo moldea porque ciertamente somos carne, pero hay tantas cosas que si lleváramos los mandamientos del Señor, al menos yo por mí, hablo por mí, yo creo que no lo haría. Y gloria a Dios, porque en esta noche yo sé que el Señor nos está hablando y nos quiere pulir. Sabe de qué tenemos necesidad. Es todo, Chio, gracias. Sí, amén. Sí, hermano Jorge, ¿quieres hablar algo? Sí, hay cosas que dice la hermana Mari que me hacen ruido, me despiertan cierta información. Mencionó ella que perdonarnos a nosotros mismos. Creo que eso es fundamental. Muchas veces cargamos con cosas que nos impiden dar al prójimo ese amor, esa misericordia, ese afecto, esa benevolencia, porque básicamente nuestro corazón está en tinieblas, está afectado, está dolido, está iracundo, está celoso, está resentido. Entonces, un proceso importante, yo creo que para amar al prójimo, es el perdonarnos. Pues hay una especie de ejercicio, creo yo, se lo comentaba a un amigo que se encuentra en prisión. Le decía que si ya había conocido al Señor, ahí le estaban ministrando, le digo, hermano, pues estás en punto de perdonarte y perdonar cualquier ofensa que se te haya dado, ¿no? Estás en un lugar complicado, estás, como lo decía Julio, nuestros actos nos pueden llevar a situaciones muy difíciles y creo que la prisión debe ser una de ellas.
Entonces, seguía sufriendo, o sea, yo creo que seguía sufriendo porque él dentro de prisión seguía transgrediendo las normas que tenían y cada vez iba de castigo en castigo y solito se complicaba la vida. Entonces, efectivamente estoy muy de acuerdo. Creo que debe haber un análisis, debe haber una introspectiva, debe haber una plática interna, ir seleccionando todos nuestros sucesos y ponernos a cuentas para poder amar al prójimo, poder entenderlo. Yo aún no lo logro, definitivamente hay gente que sí me saca de mis casillas, y lo explico, o sea, lo digo porque haciendo esta introspectiva, de acuerdo a lo que nos dice la hermana Mari, digo, es que por ahí va, ¿no? Algo debe haber, igual y no lo encuentro, igual y no lo he podido determinar, y no me he podido poner a cuentas conmigo mismo, pero definitivamente sí hay gente que ese prójimo se me hace difícil de amar, ¿no? Por otro lado, si pudiéramos entender, yo lo veo así, que estamos en un proceso de selección en el que se determina quién tiene la capacidad, las cualidades de poder encajar en el reino, entonces creo que nuestra conducta sería diferente. Básicamente tenemos las respuestas del examen y pareciera que nos esforzamos para contestar mal, ¿no? O sea, para tener una mala calificación. Creo que este proceso, ahorita me lo imaginaba como las papas en la central de abastos, llegan así de todos tamaños, las lavan y luego las pasan en unas tinas y de ahí van seleccionando las grandes, las medianas, las chicas, y resulta que las más chiquitas son las más caras, ¿no? Entonces, me imaginé este proceso. Básicamente estamos siendo seleccionados y en cierto punto que se determine si somos seleccionados para encajar en el reino. Parte de la primera en parte de lo primero que yo hablaba, amo al Señor, o sea, tengo la certeza de que es Él, tengo toda mi confianza, pero la verdad es que eso no me ha ayudado a amar al prójimo. Entonces, siento que no es específicamente, una cosa no conlleva a otra. Creo que es más complejo, aunque si me pusiera a ahondar, el concepto es sencillo. Si yo amo al Señor, definitivamente yo buscaría agradarlo. Yo intentaría, por todos los medios posibles, modificar conductas, pero sé que lo amo. O sea, tengo la certeza. Yo me gozo, yo lo disfruto, pero aún así algo sucede y no puedo amar al prójimo. O sea, no en su totalidad. No soy mala persona, pero definitivamente sí hay gente que me saca de quicio y yo dijera, no, tú eres de otro huacal, ¿no? Básicamente esa es mi participación. Sacamos hasta nuestro viejo hombre, ¿no, hermano? Sí, ¿verdad? Nosotros aquí a través de la palabra del Señor. Yo también nos habla, ¿verdad? Yo también en los otros días meditando la palabra, yo le decía al Señor, tú, Señor, llegas siempre a tiempo y hablas siempre a tiempo a cada uno de nosotros. Sí, como cristianos muchas veces estamos en un proceso. Dios nos va moldeando, Dios nos va haciendo a su imagen, a su semejanza. Y ahora como decían ustedes, bueno, dicen ustedes y a la hermana Mari, sí, cierto, primero ante todo debemos nosotros perdonarnos, ¿no? Perdonarnos, tener realmente el carácter que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Y yo le daba gracias a Dios en los transcursos de los otros días por todo lo que hemos pasado, porque yo creo que no ha sido fácil para muchos de nosotros. Y yo platicaba con mis hijos y yo les decía, lo que estamos viviendo el día de hoy
es hermoso. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo lo que hemos caminado estos últimos meses, Dios nos está moldeando a cada uno de nosotros para algo. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para algo. Y yo recordaba las palabras de la sierva del Señor, que decía que iba a haber un avivamiento y que iba a venir mucha gente. Uno no lo toma en cuenta en su debido tiempo, sino ya cuando uno lo empieza a vivir. Y muchos quizás se preguntarán y dirán, ¿cómo nos fuimos hasta allá arriba? ¿Dónde estamos? Y nos los decían nuestros hermanos. Nosotros no conocemos los planes de Dios. ¿Por qué estamos en ese lugar? ¿Para qué estamos siendo llamados? ¿Qué va a pasar en ese lugar? ¿Cómo Dios nos va a usar a cada uno de nosotros y cómo está usando Dios a los hermanos? Y es muy importante aquí a través de la lección que veíamos. ¿Por qué? Porque está la misericordia de Dios. Que así como Dios nos vio a cada uno de nosotros, nosotros veamos a los demás. ¿Por qué? Porque quizás en la iglesia ya se nos había hecho una comodidad. Llegar, sentarnos y ya estaba todo hecho. Hacer lo que teníamos que hacer. Pero si nosotros vemos el día de hoy, pues nos debemos de gozar, hermanos. Sí, quizás hay tristeza en nuestros corazones de alguno de nosotros. Y unos quizás todavía no han perdonado, no se han perdonado lo que está pasando o lo que pasó. Y bien nos lo decía en las predicaciones, ya, eso quedó atrás. Miremos nosotros hacia adelante, qué es lo que quiere el Señor. Por eso a través de esta lección, el Señor nos habla a cada uno de nosotros y nos dice cómo quiere que seamos nosotros con los demás. No importa el lugar que tú tomes, hermano, no importa el servicio que tú tomes, no importa lo que tú llegues a hacer a ese lugar. ¿Para qué hemos sido llamados tú y yo? Para predicar su palabra, para predicar las nuevas al necesitado, al hambriento, al sediento. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Primero Dios está tratando con cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de carácter tienes tú? ¿Con poquito, como dices, te airas? ¿Con poquito te enojas? ¿Con poquito discutes? ¿O eres misericordioso? ¿Para qué? Para que el día que tú llegues a salir o lleguemos a salir a compartir la palabra del Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mirar a la gente? ¿Con amor? ¿Con gozo? ¿Con misericordia? Porque así como están ellos quizás perdidos en su forma de pensar, en su forma de ser, ¿por qué? Porque no han conocido al Señor. ¿Cómo vas a llegar tú? ¿Cómo vamos a llegar ante esas personas? ¿Cómo vamos a curar sus heridas? Porque no lo sabemos. Por eso primero debemos de pedir que el Señor cure nuestras heridas, nos restaure a cada uno de nosotros y nos levante. Y si el Señor nos ha llamado, es para cosas grandes que tenemos que nosotros cumplirlas. Pero ¿cómo lo vamos a cumplir? Por eso aquí la palabra nos está diciendo. Y nos dice más adelante, nos dice el 29, pero él queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Por eso decimos, muchas veces nos justificamos. Y dice el 30, y respondió Jesús y dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron, se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y bien pasó de largo. Aquí es donde el Señor empieza a hablarnos a cada uno de nosotros. Dice que vino
un hombre que venía de Jerusalén y descendió a Jericó. ¿Pero qué? Fue atacado. Si nosotros lo ponemos en estos días, ¿cómo está la gente? ¿Quién la ha atacado? ¿Cómo estamos muchos de nosotros? ¿Dolidos? ¿Heridos? Y aconteció que descendió un sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? ¿Quién era un sacerdote? Alguien que conocía la ley. Dice, pero aquel caminó y viendo pasó de largo. ¿Qué fue lo que hizo? Nosotros ya lo hemos oído, ya lo hemos visto. Lo vio, tuvo misericordia, sintió algo, ¿no? ¿Qué le era para él más importante? Por eso yo le decía, cada uno de nosotros somos iguales, todos hemos sido llamados para algo. Aquí nos está hablando primero del sacerdote, alguien mayor, alguien que conocía la ley. Y si conocía la ley y si sabía de lo que Dios había mandado, ¿por qué no le ayudó? ¿Por qué no le tendió la mano? ¿Por qué no lo levantó? ¿Tendría amor? ¿Tendría misericordia? Aquí no nos dice la palabra que no le importó. Bueno, pues hay que se quede. ¿Cuántos lo hacemos? Vemos al que tiene problemas, vemos al que tiene aflicciones. Simplemente entre nosotros, ¿ayudamos? ¿Tenemos esa misericordia? ¿Tenemos ese amor para ayudar? Decir, a ver, hermano, ten. A ver, hermano, yo te ayudo. A ver, hermano, vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a ayunar. Vamos a ver tu problema. No, pasamos de largo. Y muchas veces nos decimos, bueno, que Dios lo ayude. ¿No? Pasamos de largo y no nos interesa. Y viene el segundo. Así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Quién era un levita? ¿Quién eran los levitas? ¿Conocían la palabra al Señor? ¿Pero qué dice? Asimismo el levita, dice, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Dos personas muy importantes. Quizás se iban a ensuciar, quizás iban deprisa, quizás había algo mayor que tenían que llegar a hacerlo. Y pasaron. No les importó. No les importó lo que estaba pasando. Y dice el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Dice que un samaritano. Si nosotros nos ponemos a ver la palabra, sabemos que no se llevaban bien, ¿o sí? ¿Y por qué él sí tuvo misericordia? Pero un samaritano que iba de camino, viendo cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Aquí hay una parte muy importante. ¿Qué fue qué? Movido a ver, léalo. ¿Qué fue qué, hermano? Movido a misericordia. Movido a misericordia. ¿Por qué movido? ¿Por qué lo podemos ver? ¿Por qué movido? A ver, ¿alguien que me ayude? Dentro de sus emociones, de sus sentimientos, se generó la intención de no dejarlo pasar y de ayudarlo, ¿no? De mostrar conmiseración
y ver por él. O sea, se generó ese sentimiento. Y ahorita hay dos cosas importantes que me vienen a la cabeza en relación al término samaritano, y ahorita la platico a ver si puedo. A ver, ¿alguien más? ¿Sí, Gaby? Pues ¿Quién iba a hablar más? al mencionarlo como que fue movido a misericordia, pues Dios tocó su corazón. En él había eso que debemos de tener, esa humildad y ese amor. Démosle un minutito a Miss Chio, creo que su internet se quedó trabado. Ya. ¿Gaby? Ya te escuchas, Miss Chio. Sí. A ver, Adi, ¿ya? Ya, parece que ahora sí ya se destrabó. ¿Sí? Sí, Sí, no sé si fue de allá. creo que ya te volvió a perder. Y si pruebas apagando a tu cámara, a ver si ya se medio estabiliza. ¿Sí, Adi? Yo sí te oigo. Ya. No, a No, está intermitente. Se oye, va y viene el sonido. ver, ¿ya? Parece que ya. No sé si fue. Sí, Adi. Ahorita que me dijiste Adi, sí te oí, pero lo demás como que no. Sí, déjame poner. A ver, celular. Recording in progress. A ver, Adi, ¿me oigo mejor así? Creo que sí, ¿eh? Pero creo que ya se estabilizó la. ¿Sí me oigo, Adi?
Ahora sí. Ahorita sí. ¿Sí ya? No sé qué pasó. No sé, yo creo que haber sido el internet. Bueno, ya no te escuché, Gaby. Rapidísimo. ¿Qué nos decías, Gaby? Perdón. Sí, que aquí, bueno, nos está diciendo que fue movido a misericordia. Yo lo veo algo así como fue tocado por Dios. En él hubo esa humildad, ese amor, y por eso él se detuvo a ayudarlo. Ujú. Y decíamos, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, ¿sí? Que Dios le decía que hay algo muy importante que fue movido a misericordia, porque dice primero vio y fue movido a misericordia. ¿Cuántos de nosotros también hemos sido movidos a misericordia? Sabíamos que los samaritanos no se llevaban bien. ¿Y por qué este samaritano, viéndolo, él sí pudo o él sintió ese amor, esa misericordia hacia esa persona? Porque veníamos viendo que fue levita, que fue el sacerdote, ¿y qué pasó? No les interesó, no les preocupó. Pero aquí dice que el samaritano, sí, fue movido a misericordia, y dice el 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué dice la palabra que hizo? Se acercó, le habló y dice, vendó sus heridas. ¿Y luego qué más dice? ¿Qué más dice, hermanas? A ver, ayúdenme ahí, hermanos. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Ajá, pero antes, ¿qué hizo? Lo Vendó puso sus en la heridas. cabalgadura, ¿no? Vendó sus heridas, echando el aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí podemos ver algunas cosas que hizo este samaritano. ¿Por qué? ¿Por qué vino? ¿Por qué vendó sus heridas? ¿Por qué lo cargó? ¿Por qué lo cargó? ¿Por qué lo llevó? ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué lo haría, hermanos? Sabemos que porque tuvo misericordia. Fue movido a misericordia. Y si fue movido a misericordia, piénsele. ¿Quién tuvo misericordia de nosotros? ¿Cómo nos encontró a nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Qué hicieron con nosotros? ¿A dónde nos pusieron a nosotros? Estamos hablando del samaritano. Pero nosotros hemos sido llamados. Dios nos ha llamado. Pero ¿cómo nos ha encontrado el Señor a cada uno de nosotros? ¿Cómo? Pues yo le decía, aquí hay algunos puntos muy importantes que nosotros tenemos que tener como cristianos. Por eso nuestra lectura nos dice, el carácter cristiano y la misericordia.
¿Quién tuvo misericordia de nosotros? El Señor. ¿Quién tuvo misericordia de esta persona? El samaritano. Si nosotros nos ponemos a ver a través de la palabra, nosotros teníamos ese privilegio de ser hijos de Dios. No. Para nosotros no era la promesa. Nos habla la palabra también, que del olivo natural lo quitó para poder poner el silvestre, ponernos a nosotros. ¿Cómo nos encontró el Señor? ¿Gozosos? ¿Alegres? No. ¿Cómo estábamos? No creo que todos viviríamos en santidad, ni todos estaríamos muy bien, ni llevaríamos una vida perfecta. ¿Cómo andábamos en el mundo? ¿Cómo estábamos, hermanos? Por eso aquí nos dice, y acercándose, vendó primero sus heridas, vio las cicatrices, vio cómo le habían pegado, vio cómo estaba, dice, sus heridas, y luego dice, ya que él sanó sus heridas, ya que las vendó, ya que las limpió, echó aceite. ¿Por qué echaría aceite? A ver, alguien que nos ayude, o que vea el punto este, o cómo lo ve cada uno de nosotros. A lo mejor yo lo veo distinto a lo como lo ven ustedes. ¿Por qué? ¿Sí, hermana Adi? Bueno, porque según el vino, digo, el aceite ablandaba las heridas, ¿no? Y el vino era como analgésico y antiséptico, ¿no? Como su alcohol. Yo creo. Por eso le puso vino y aceite. Vino y si lo vemos en lo espiritual, a nosotros como cristianos, y si nosotros también lo vemos hacia el que vamos a hablarle de la palabra, al necesitado, al hambriento, al sediento, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo pondríamos? ¿O cómo los ayudaríamos? A ver, pensemos. ¿Cómo le pondrías el aceite? El vino. ¿Cómo sanarías sus heridas? ¿Cómo lo tomarías? ¿Lo cargarías? El Señor nos cargó, nos pagó por nosotros y nos puso firmes. ¿Para qué? Pero hermanos, pensemos rapidísimo porque ya se pasó la hora. con amor y con el Espíritu de Dios, ¿no? Con el amor, con el Espíritu de Dios. ¿Con qué más? Con la palabra. Con la palabra. ¿Con qué más, hermana? Con ese gozo del Espíritu Santo. Con el gozo del Espíritu Santo. ¿Con qué más, hermano Jorge? No sé, voy a complementar con amor. Con amor. A ver, hermano Juanito, ¿quién más está ahí que nos ayude? Veámonos en nosotros cuando nosotros, Dios nos rescató. Y veámoslo también lo que Dios nos ha estado dando a cada uno de nosotros para compartir a los demás. Veámoslo de esos puntos. Y veamos por qué el aceite, por qué el vino, las heridas sabemos que cómo no las cura, por qué lo puso en la cabalgadura, por qué lo llevó, por qué pagó
y le dijo, y si te debo algo, yo vengo y te lo pago. A ver, ¿quién me quiere ayudar? Que ya viene siendo lo último para ya terminar. Ahí. A ver, Juanito. Dios vino a rescatarnos. Dios vino a rescatarnos. Y nosotros somos instrumentos para compartir a los demás. Hermana Guilla, ayúdame. Hermana Guilla, ayúdame. Este es el Creo que ya se trabó. claro ejemplo. ¿Sí se escucha? Este es el claro ejemplo que tenemos nosotros sí, ya te del ejemplo escuchamos. de Cristo. ¿Se escucha? Sí. Ese es el ejemplo más vívido que tenemos nosotros de la compasión y la misericordia. Nosotros lo conocemos a través de Cristo, cómo nos levantó donde estábamos tirados, cómo nos miró con ojos de misericordia, cómo nos levantó, cómo curó nuestras heridas, cómo transformó nuestra vida, nuestro carácter, nuestra manera de pensar. Creo que ya no te oyes, hermana. ¿Ahí se escucha? A ver, ya. Es el vívido ejemplo que tenemos de Cristo, porque así como este samaritano obra por compasión y misericordia, lo mismo hizo Cristo con nosotros y lo sigue haciendo. Y sigue pagando y sigue pagando y sigue pagando todo lo que nosotros malgastamos con nuestro carácter, con nuestra falta de misericordia, con nuestra falta de acción, porque el hablar es muy fácil, pero el actuar es lo difícil. ¿Cuántos pasaron y no actuaron? ¿Cuántos vieron, verdad, la situación difícil de esta persona? Y sin embargo, parecemos indiferentes. No hay diferencia entre ellos y nosotros. Hay muchas cosas dentro y fuera de la iglesia, y hablo de la iglesia de Cristo en general, no de alguna congregación, que vemos todas estas faltas que hay y nos pasamos de largo, sin ni siquiera practicar la misericordia, mucho menos la compasión. Entonces tenemos un ejemplo bien vivido y comparado a la vida real y a lo que Cristo hizo por nosotros, porque hasta el día de hoy sigue sanando heridas que muchos tenemos. Entonces podemos probar y comprobar que la misericordia de Dios hasta hoy todavía está activa. Tomemos de eso nosotros para que podamos practicar lo que practicó el samaritano. No vio el precio, Cristo no vio el precio de su vida ni la sangre que iba a derramar. El samaritano no vio cuánto le iban a cobrar porque curaran las heridas de ese hombre. Y el Señor Jesucristo no escatimó, dice la palabra. Y Él es nuestro ejemplo de misericordia y compasión que nosotros debemos de seguir. Y el ejemplo que nos pone con esta parábola o con este ejemplo no tiene más explicación que el ejemplo vivido de Cristo para con nosotros. Esa es mi opinión. Sí, amén, hermana. ¿Alguien quiere opinar otra cosa? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que está claro. Por eso yo le decía, pongámonos a nosotros y hacia los demás. Sí, el Señor fue el que pagó por cada uno de nosotros. El Señor fue el que nos levantó de donde nos encontrábamos. El Señor fue el que curó, sanó a cada uno de nosotros. Y a Él no le importó lo que le costó, ¿verdad? Porque aquí nos dice el 35, dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo,
cuidármelo. Y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el 37 dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahí viene lo difícil. Bueno, entonces, ¿quién crees que sea el que tuvo misericordia? Pues el que lo ayudó. Dice, pues sí, pues ahora haz tú lo mismo. Le está dando un mandato el Señor que haga lo mismo. Es lo mismo que a nosotros el Señor nos dice. Si tú ves al necesitado, si tú ves al sediento, si tú ves al hambriento, ve y ayúdalo. No importa lo que cueste, porque el quién pagó, ¿tú? No, nosotros no hemos pagado, hermanos. El Señor pagó por cada uno de nosotros. Por eso cuando Él iba a dar su último suspiro, dijo que el precio estaba pagado. Ya tú y yo ya no tenemos que hacer nada. Nada más es ir y compartir lo que el Señor nos ha dado. Dice que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué ha recibido? La salvación. ¿Pero qué quiere el Señor que tengamos? Esa misericordia, ese amor hacia el prójimo. Por eso nosotros decíamos en el Nuevo Testamento, cuando nos dice que Él vino a quitar la ley, que la ley se resumía solamente en dos cosas. Amarás al Señor, como decía nuestro hermano Jorge al principio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amas a tu prójimo, ayudas a tu prójimo, levantas a tu prójimo, das la mano a tu prójimo. Por eso el Señor le dice al último, bueno, pues ahora ya sabes cuál es la misericordia y qué es lo que tienes que hacer para heredar el reino del Señor. Hazlo tú mismo. Actúa. Despójate. Quita. ¿Qué tenemos que quitar? Orgullo, vanidad y soberbia. ¿Para qué? Para darle con amor al necesitado, al prójimo, como nos los está diciendo en nuestra clase. Por eso nos dice el carácter cristiano y la misericordia. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros debemos de tener? Como lo hubo en la primera iglesia. Cuando empezaron, ¿qué decía? Que todos tenían en común, que todos se amaban, que todos se compartían, que todos se daban. ¿Por qué? Porque era una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo sentir, un solo pensar. Así es como debe de ser la iglesia actualmente. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, porque somos un sentir. Y debemos de hacer con amor y con misericordia como lo nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro ejemplo de cada uno de nosotros. El amor y la misericordia que tuvo con nosotros, asimismo nosotros debemos de tener con el prójimo. Y tenemos pues algunos a través de la palabra, versículos que nos hablan de la misericordia, ¿verdad? Y tenemos ejemplos como de Saúl, como de David, como de José, como de Pablo. Tenemos también como de Saúl, cuando perdonó a su hermano. Tenemos también como Dios tuvo misericordia por una oveja, aún teniendo a las 99, por el hijo pródigo, que nos los dice en el Nuevo Testamento. Y ahí tenemos muchísimos ejemplos a través de la palabra para poder tomarlos y, como decía, vivirlos, hacer.
Que cada uno de nosotros dejemos lo que estorba y vivamos conforme la palabra del Señor nos lo dice y como el Señor nos dice. El carácter cristiano y la misericordia. Pero como decían al principio, debemos de empezar por nosotros mismos. ¿Cómo estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo actúo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo actúo? ¿Y qué tipo de misericordia tengo? ¿Solamente cuando voy a la iglesia? ¿Solamente cuando veo algo? Mi vivir diario es como Cristo nos enseñó y nos mandó a cada uno de nosotros. Amén. No sé si tengan alguna duda, son los versículos que viven en nuestra lectura. Y si nosotros tuvimos para poder ver, pues sí, hay varias, bueno, hay mucha información, pero tenemos que verlo y leer cada uno de nosotros. ¿Tiene alguna duda, hermanos? Yo creo que estuvo clara la clase y yo creo que cada uno de nosotros compartiendo entendemos más lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Amén, hermanos, ¿alguien quiere compartir algo? Sí, hermano Jorge. Hice unas anotaciones referente a Lucas 10:30. Creo que a partir de ese momento nuestro Señor deja algo para la posteridad, algo bien, bien grande, ¿no? Le deja bien claro a los religiosos, a los ortodoxos, a los legalistas, la incongruencia que hay entre lo que dicen y lo que hacen, que precisamente lo mencionó nuestra hermana Guille. Y también redefine el concepto de samaritano. Estas personas que durante mucho tiempo pues fueron menospreciados o relegados por los judíos, ¿no? Nos deja ver también de todos los que están en el contexto, el samaritano era el que menos responsabilidad moral tenía para con este hombre en desgracia, ya que por algún tiempo, como lo acabo de mencionar, pues eran menospreciados al grado de que si un judío comía alimentos preparados por un samaritano, se consideraba como que comía carne de cerdo, ¿no? Que no era de acuerdo a la ley. Y entonces redunda en el hecho de que los religiosos no son movidos a misericordia. O sea, ahí mismo nos deja ver cómo el pueblo judío seguía estableciendo quién sí y quién no, sin moverse a misericordia. O sea, nos redunda y nos vuelve a decir, el pueblo judío menospreciaba y hacía a un lado a este tipo de personas. Entonces, creo que es muy importante este concepto porque nos lleva al punto de humildad. Es padre conocer la palabra, es bonito compartirla, pero siempre debe haber congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque creo que eso empuja o eso hace que las personas se desistan de acercarse, ¿no? De conocer el evangelio. Entonces es sumamente importante que haya esta congruencia. ¿Qué se dice y qué se hace? Y bueno, es un pedacito, es Lucas 10:30 y de ahí creo que hay muchísimo para, en el caso de ser un maestro, que podamos saber, que podemos empezar a determinar el contexto y saldrá mucha información para poderla proporcionar a los receptores. Básicamente eso. Sí, hermano. Sí, por eso yo también les dije del olivo silvestre y el olivo natural, ¿sí? Porque yo les decía a través de la palabra, pues si los religiosos, como dicen los sacerdotes, los que tenían la bendición, no lo quisieron, o aún conociéndola,
no la tomaron y no lo hicieron, ¿por qué el Señor tuvo misericordia de esto silvestre? Ahí es de pensarlo, ¿por qué tuvo misericordia? Michio, ya no te oyes. ¿Ya? Perdón. Yo les decía y les comentaba, Leo, que del olivo silvestre y el natural. ¿Por qué Dios desgajó al natural para poder injertar este silvestre? ¿Por qué el Señor dio la bendición? ¿Por qué al que conocía la ley lo hizo a un lado? Porque conocía a cada uno de nosotros y nos dio la oportunidad de poder estar en él. ¿Sí, hermanos? Yo traía aquí algunos versículos, se los voy a dar rápido para que vean la misericordia que Dios tuvo a través del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Yo les decía que traía Samuel 12:1, donde Saúl tiene misericordia. Ahí ustedes lo leen de quién. Tengo a David, tengo a José, Génesis 43, tengo a Pablo como Dios tuvo misericordia, a pesar de que mataba a los cristianos, tuvo misericordia, Hechos 9:5. Tengo algo que me llamó mucho la atención de Saúl y Jacob. Sabemos que le robó la primogenitura, pero al último perdonó a su hermano y tuvo misericordia y lo aceptó con todo. Tenemos Génesis que es 32, 33, ahí ustedes lo leen y ahí por así que podemos verlo a través de nuestro tema. Tenemos en el Nuevo Testamento, que fue Pablo, tenemos la oveja perdida, tenemos al hijo pródigo, que también en la oveja perdida tenemos Lucas 15 del 1 al 7, el hijo pródigo, no lo sabemos también, está Lucas 15, 11 al 32, para que veamos cómo Dios ha tenido misericordia y a través de los pasajes podemos ver cómo Dios ha amado a cada uno de nosotros. Amén, hermanos, pues vamos a dar gracias a Dios por su misericordia y por su amor y creo que ya fue mucho tiempo y nada más se vio la lectura bíblica. Ahí le digo, ahí podemos ir viendo y compartiendo los demás versículos que trae nuestra dominical, porque trae bastantes versículos. Amén. Vamos a dar gracias. No sé si primero doy gracias y ya les dejo el lugar a nadie. Bendito Dios, tú eres grande, eres hermoso y eres maravilloso. Eres mi Dios y eres mi Señor, eres el hacedor de vida y eres el Santo de Israel, Padre, al cual, Señor, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Padre. Y, Señor, y te damos gracias, Señor, por ese amor y por esa misericordia que tú has tenido por cada uno de nosotros, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos tienes de pie, Padre. Tú nos das, Señor, este privilegio, Padre, de poder, Señor, estar con mis hermanos, Señor, reunidos, Señor, compartiendo, Señor, de tu palabra, Señor. Pero, Señor, permite, Señor, que seamos hacedores de ella, Señor, y no tan solo oidores, Señor. Que día a día, Señor, caminemos, hablemos, actuemos como tú lo harías, Padre. Como tú lo hiciste, Señor, cuando estuviste, Señor, en este mundo, Padre, que tú todo lo veías con amor y con misericordia, Padre. Que a pesar de todo, Señor, tú, Señor, nunca te iraste, Padre, sino que tú nos diste la enseñanza perfecta a cada uno de nosotros, Padre. Por eso, Señor, te pido, Señor, que tú seas con nosotros, que día a día, Señor, nos vayas moldeando a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, como quieres, Señor, y lo que tú necesitas de cada uno de nosotros, Padre. En tus manos, Señor, está cada uno de mis hermanos, Señor. Tú sígueles bendiciendo, tú síguelos fortaleciendo, Señor. Si algunos, Señor, todavía estamos heridos, Señor, tú eres el que vendas, tú eres el que sanas y que tú eres el que restaura, Señor. Que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú día a día nos vaya redarguyendo, Señor. Y yo te agradezco, Señor, con todo mi ser, Padre,
por todas las bendiciones, Señor, que has dado, Señor, en tus últimos días, Padre. Gracias, Padre, porque, Señor, bien dice tu palabra que tú estarías con nosotros hasta el fin, Señor. Y tú has estado. Tú has abierto, Señor, las ventanas, Señor, y las puertas, Señor, y has derramado bendición que ha sobreabundado, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Porque ahora, Señor, tenemos un lugar, Señor, a donde ir, Señor. Porque ahora, Señor, podemos, Señor, compartir, Señor. Y si tú nos llevaste a ese lugar, Padre, es por alguna razón, Padre. Permite, oh Dios, que seamos de buen testimonio, Señor, para ese lugar, Señor. Permite, Señor, que cuando salgamos, Señor, a dar de gracia, Señor, lo que de gracia hemos recibido, Señor, podamos ser ejemplos, Señor, como tú lo hiciste, Padre. En tus manos estamos, Señor, y te damos gracias, Padre, y que se haga todo conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos, dejamos el lugar a nuestros hermanos. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Pues bueno, muchas gracias, hermana Cheo, por este estudio. No sé si concluiste todo en el sentido o habrá segunda parte. Segunda parte, entonces. Lo que ¿Sí? dice Chio. No te escuchamos, Cheo. Nada más se vio de la dominical una sola hoja. Bien, perfecto. Bueno, bueno, hermanos, porque es bien importante, digo, gracias a Dios participamos, tomamos muchas notas algunos, otros igual tienen mayor retención, pero gracias a Dios, Chivo, entonces la siguiente semana continuamos con la hermana Rocío y pues bueno, esta es la idea. Vi que no se conectaron todos los hermanos, ¿no? Quizá por alguna situación, solamente nos conectamos los que estamos inscritos en el tema de la dominical, pero nadie más de la iglesia. La idea es de que se conecte a la iglesia, entonces, o los demás hermanos. Entonces, bueno, vamos a mandar un mensaje y pues ya esperando que la próxima semana se conecten y ya terminaríamos, perdón, y seguiríamos con este estudio. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Sé que nos pasamos un poco, pero la idea no es que cortemos a las 9 y ya nos vayamos, ¿no? Porque pues lo bueno es de que todos participan y eso es la ventaja que hizo ahorita. El que más participó fue George y casi se aventó 30 minutos platicando George, pero eso es bueno porque se ve el querer aprender más. No digo que los que no hayan participado no hayan aprendido o no quieran aprender, sino siempre es bueno externar lo que sentimos y de ahí con la palabra pues Dios nos va hablando. Entonces pues gracias hermanos, nos pasamos casi 35 minutos, pero creo que, bueno, no creo, más bien fue muy enriquecedor y pues aprendimos aún más de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues la próxima semana continuamos con la hermana Rocío y pues ya vamos viendo si se termina el punto. Yo calculaba que no se terminara en una sola sesión todo el estudio bíblico, la dominical. Quizá cada punto nos lleve una hora, como sucedió ahorita, un poco más. Entonces, pues bueno, se va a ir extendiendo un poco esto, pero pues gracias a Dios y que cada palabra, cada cosa que se diga, pues con la palabra de Dios no regrese vacía, ¿no? Y sabemos que nunca regresa vacía y nos redarguye, ¿no? Nos redarguye como todos los ejemplos que comentaron y que dieron. Pues de mi lado no queda nada más que agradecerles, que Dios les bendiga, que tengan buena noche y que tengan un sueño reparador, que primeramente Dios nos escuchamos el día viernes. Amén. No sé si algo más, Chio. Hermano, yo di a través de de nuestra dominical lo que traía, ¿no? Sí faltan algunos puntos, pero no sé cómo vean ustedes porque yo a través de lo que estaba viendo que están las dominicales, pues se sigue hablando
se sigue hablando del carácter del cristiano, pero en diferentes puntos. Entonces, no sé, no sé cómo vean, porque si no vamos a abarcar otros puntos que le toca a la siguiente clase. ¿Dónde está? Predicadores. Porque estaba checando los que continuaban. Yo no te entendí muy bien, Chivo, ¿qué quisiste decir? Ajá. Porque si no, no sé, no sé cómo vean, ¿te seguimos o Digo, ahorita nos estudian, sí es que todos son del carácter, pero pues yo digo que sí se acaben, ¿no? Los puntos de cada clase. ¿Sí? Sí, correcto. Sí, porque ya serían ejemplos, lo que vendría al menos sería los ejemplos de bueno, lo que vendría siendo lo del mapa, vendría siendo el bosquejo de los de lo que nos habla a través del prójimo, de o sea, lo que los siguientes puntos, pero no sé, no sé cómo ustedes lo vean, Yo digo que sí se o acaben. no sé, ¿sí? Sí, Yo digo que sí, ¿no? sí, hermana Chio, porfa, porque precisamente viendo el segundo tema, dice Cristo, modelo de mansedumbre, pero ya habla de, por ejemplo, el punto A del primer inciso, habla de Cristo, al ser su discípulo, produce descanso espiritual. Entonces, Y es ese otra es cosa. exacto, va enfocado aunque habla de mansedumbre, el punto que le toca a Ajá. la hermana Guille, pero lo que leo es de que lo mira en otro aspecto, no precisamente en del carácter como tal. Ah, Entonces, ok, hermano. considero que sí debemos de abarcar los puntos y digo, no pasa nada mientras participemos todos y estemos interesados. Creo que la palabra es vasta e infinita, entonces no, quizá podemos decir lo mismo, pero la realidad es de que no es que repitamos lo mismo, sino es diferentes Enfoque. enfoques, ¿no? Enfoques. Adelante, George. Ah, sí, digamos, para establecerlo, yo consideré, a diferencia de lo que se dijo, que mejor cada participante, cada uno de los expositores, tuviera un día, ya que son veintitantos, recuerdo, ahorita lo quería buscar, pero creo que son muchos temas. Entonces, digamos que si hacemos de un tema 2 días, que sería cada semana, pudiera irse a muy lejos. En cambio, ahorita yo creo que tuvimos excelente información, un buen desarrollo y poder seguir al segundo e irnos en esta frecuencia. O si se llegara a determinar que se completen los temas, también definir cuánto es el máximo, ¿no? A lo mejor hay temas que pueden ocupar tres sesiones, 4 sesiones y a lo mejor pudiera ser mucho, lo que hace que se vayan alargando los tiempos. Es lo que quería comentar. Yo como alumna, digamos, comentaría. Julio, por ejemplo, cuando desde el principio decía, bueno, igual y no acaban en una sola sesión, tal vez sean 2, yo le decía, ay, pues a mí se me hace que 2 ya sería mucho, pero pues yo como que no tengo ese entrenamiento, tal vez, siento que acabaría muy rápido, no sé, ya veré cuando a mí me toque. Entonces, pues sí, yo creo que 1 o 2 depende de que si hablamos rapidito, yo creo que los que vamos a empezar nuevecitos o más nuevecitos, pues nos vamos a ir más rápido, ¿no? Que los que ya tienen más experiencia. Y pues igual y si acabamos en 1. Y habrá otras veces que tal vez acabemos en 2. Sí, aquí mucho va a depender, por ejemplo, ahorita la hermana Chios, si ella considera que todavía le faltó algo más que Dios le dio en su corazón, adelante, o sea, podemos seguir en base al mismo contexto de los puntos, ¿no? Si se dieron cuenta, nos dejó mucha tarea
Si hubiera tenido tiempo, ella lo hubiera explicado y más a detalle, más profundo. Pero entonces aquí el tema no es coartar lo que Dios les pone a cada uno de ustedes como maestros, como personas que están transmitiendo una palabra, no es coartarlos, porque si no al rato podemos decir, es que Dios me hizo sentir que algo tenía que decirles a ustedes y por truncarlos ya no se los dije. Entonces ahí es donde no estamos teniendo el libre espíritu para poder transmitir la palabra. Entonces, si lo pongo al revés y ya nada más para cerrar. Si la persona que está dando la clase considera que abarcó los 3 puntos, lo super resumió, entonces adelante. Ella o él al final de la sesión dirá, sí acabé y pasamos al siguiente. Si no, por lo menos le daríamos 2 clases más. Alguien levantó la mano. Edith, ¿o era Aarón? Tiene la mano levantada. Hola, hermanos, buenas noches. Sí, pues bueno, yo estoy de acuerdo igual con lo que dijiste, Julio. Por ejemplo, yo voy después de la hermana Guille y de Adi. Y entonces estoy de acuerdo con Adi por ejemplo, bueno, ella tienen más conocimiento, a lo mejor el desarrollo que ellos tienen es mucho mayor que el de nosotros. Entonces, la verdad, en lo personal, yo no creo poder tardarme a lo mejor hasta 1 hora o más para poder explicar lo poco que a lo mejor al principio estoy entendiendo. O sea, por ejemplo, mi mamá pues ya, ahorita ya lo explicó muy bien y sí, o sea, sí creo que igual le faltó un poco más de lo del punto lo que faltó, pero, o sea, nosotros no nos vamos a tardar demasiado en el tiempo. Entonces sí está bien que los hermanos, por ejemplo, que tienen mayor desarrollo, pues sí, si falta un tema más, pues igual hacerlo. No es alargarnos, sino, como decías, Julio, la expresión de cada uno, ¿no? Ok, bueno, pues si alguien no opina algo más, así quedaría. Yo también considero, y ojo, no se sientan mal si alguno de los nuevecitos dura 15, 20, 30 minutos y acaba todo su tema, gloria a Dios, no hay que sentirnos mal, no porque unos se tarden 1 o 2 clases o más de 1 hora, son mejores que los que van iniciando, yo se los comenté, finalmente Dios en ese momento puede hablar una palabra muy concreta, muy pequeña, pero que nos haga cimbrarnos, ¿no? Como lo dice su palabra, entonces no pasa nada si nos tardamos X o Y tiempo, y el objetivo es de que la propia persona que está exponiendo, transmitiendo la palabra, diga, sí, transmití todo lo que Dios me dio y pasemos a la siguiente, ¿no? Entonces, Michio, estamos en tus manos. ¿Concluyes o inicias la siguiente semana? Bueno, mira, a mí lo que me faltaron fueron los ejemplos que les di para que los leyeran, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Y de ahí pues terminaríamos con los ejemplos que tenemos para que nosotros también las podemos tomar, ¿no? Y llevarlos a nuestro vivir, a nuestro diario vivir, qué fue lo que hicieron cada uno, ¿no? Y de ahí yo creo que tomaríamos 2 ejemplos, uno del Viejo Testamento y uno del Nuevo. Y como yo te decía, a mí sí me impactó Esaú y Jacob, cómo perdonó a su hermano y cómo tuvo misericordia, siendo de lo que le hizo, ¿no? Entonces ahí leyendo eso a mí sí me impactó y yo dije, ay Señor. Entonces, pues yo creo que entonces veríamos esos 2 ejemplos, tanto del Nuevo y del Viejo Testamento. Y como lo ¿Sí? comentamos por ahí en el mensaje que les envié, todo lo que aprendamos, y también creo que lo dijo Guillo o alguien de ustedes, es aplicarlo a la vida diaria, ¿no? Como lo acaba de decir Chio, cuando lo leyó, le impactó porque cómo es posible que eso haya sucedido, ¿no? Entonces, eso es lo enriquecedor de todo esto, ¿no? Entonces, perfecto, Chio, entonces continuamos la siguiente clase contigo, primeramente Dios, y ya Guille nos esperará un poquito en la banca 1 semana más. Amén. Perfecto. Nada más vamos a orar, hermanos, ya para terminar. Bendito Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, bendito Señor. Gracias por esta palabra, gracias porque utilizaste a la hermana Chío, bendito Señor, para
dar esta palabra, bendito Padre, y sabemos que nunca regresa vacía, bendito Señor. Gracias por el tiempo de mis hermanos, bendito Padre. Ahora te pido, mi bendito Espíritu Santo, que cada uno de nosotros seamos hacedores de esta palabra, bendito Señor, que día con día nosotros vayamos creciendo, que tengamos esa mansedumbre, bendito Señor, esa templanza, bendito Padre, cada día parecernos más a ti, mi bendito Señor, porque a eso fuimos llamados, bendito Padre. Es difícil, es duro, bendito Señor, porque sabemos que nuestro viejo hombre sale muchas veces a la luz, pero te pedimos, bendito Señor, que tú lo hagas menguar y que lejos de que salga el viejo hombre, más bien venga este nuevo hombre con esta palabra de aliento, con esta palabra que nos ha redarguido y que nosotros, bendito Señor, hagamos tu voluntad, bendito Señor. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Guarda a mis hermanos en el hueco de tu mano, los presentes, los que no pudieron conectarse, tú sé con ellos, bendito Señor, y en esta noche, bendito Padre, sabemos que tú velas nuestro sueño, bendito Señor, y estás con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestras camas, bendito Señor, recuperando esas fuerzas, bendito Señor, de este día tan largo, pero sabemos que tú mañana, benditos serán. Bendito Señor, nos darás las buenas nuevas, bendito Padre, y nuestras fuerzas serán fortificadas, bendito Señor, nuestros pies no se cansarán, nuestras manos no se fatigarán, y tú estarás con nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan buena noche. Bendiciones. Amén, gracias. Bendiciones, bye. Que Dios les bendiga, hermano.